Belemitas, atentos cantemos, que este canto refleje nuestro ser, y con él cada vez más amemos al cantón que nos vio ayer nacer. Elogiemos con él al abuelo que sembró tiempo atrás la semilla, germinó y dio el fruto anhelado de ver siempre progreso constante. Sea perpetuo el recuerdo sagrado que agradezca al obispo Llorente, a Belén el haber bautizado, orgullo eterno de nuestra gente, la cultura, la paz y el deporte van unidos en todos los distritos, de la mano el trabajo y el progreso son nuestro estandarte para el futuro. Belemitas, atentos cantemos, que este canto refleje nuestro ser, y con él siempre más amaremos. Sea Belén, orgullo de mi país. Continuando con nuestra orden del día, procedo a darle la palabra a nuestra compañera regidora Francina Quesada para que nos brinde hoy una oración especial y en honor de nuestra querida Margarita. Adelante. Con mucho cariño para doña Margarita Mora. Señor Padre, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Celestial, abre tus caminos de luz para acoger en tu santo seno divino a doña Margarita Mora, una mujer que con su alma única abrió la senda en muchas áreas de la sociedad y en especial a las mujeres de nuestra generación. Hay seres lumínicos que vienen a la tierra a abrir caminos, a ser sostén para crear ideales divinos. Gracias, gracias, gracias por tanto. Vuela en libertad, doña Margarita Mora. Amén, Jesús. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y me corresponde, como presidenta municipal de este consejo, hacer la bienvenida a la familia de doña Margarita Mora, que hoy nos acompaña, su señora hija, Margarita González Mora. Y gusta, tal vez Margarita te pone de pie un momentito, porque no solo está aquí en el consejo, sino también la están observando los compañeros en redes, y entonces para que y a su hijo, don Luis González Mora, igual. Y bueno, aprovecho para darle la bienvenida a todos los belemitas que hoy también nos acompañan, sobre todo para el segundo punto. Dar unas palabras para doña Margarita, especialmente aquí a sus hijos, en representación de la municipalidad, del Consejo Municipal. Creo que ha sido una doble bendición para mi persona, porque este año, por cosas de la vida, me tocó también estar en la iglesia en el momento que hacíamos las honras fúnebres de doña Margarita, y me tocó también darle unas palabras de despedida, más bien que de despedida, de inicio de la partida que ella hace hacia su morada celestial. Entonces, creo que me siento doblemente bendecida, porque doña Margarita no solo fue la maestra de religión de casi todo el pueblo de Belén, y si no de todo el pueblo, sí creo de casi todos nosotros, los miembros de este consejo y de nuestra alcaldía, sino ella también fue una líder comunal que nos antecedió y que nos dejó un legado
pero muy especialmente que ayudó a una gran cantidad de familias en esa gestión, sobre todo familias las más necesitadas, que desde su condición socioeconómica ella colaboró con su trabajo. Pero doña Margarita no solo fue una líder comunal, sino fue también una de las primeras empresarias que se empoderaron en Belén al llegar ella, y como una mujer jefa de hogar supo tomar las riendas de su familia, crear una gestión financiera para dar sustento a sus hijos, y también me correspondió en ese momento, por cosas de la vida, estaba terminando yo el Colegio Vocacional de Heredia, y me tocó, decía yo ese día, trabajar en el almacén Margarita Mora, poniendo mis primeros conocimientos de colegio en su empresa. Y déjenme decirles que no solo con ella aprendí a organizar la parte de un negocio financiera en sus cuentas, sino aprendí un gran ejemplo de la calidad de persona que ella era y cómo se dirigía a nosotros como sus empleados. Pero más allá de esto, todavía su gestión trascendió y se convirtió en una de nuestras primeras líderes políticas, siendo, si mal no recuerdo, la primera regidora municipal que tuvo este seno de gobierno local, fue vicepresidenta, pero bueno, ese apartado se lo voy a dar a mi compañera Ana Betty ahora, que se va a referir a su biografía. En síntesis, doña Margarita nos dejó un legado, y muy especialmente a las mujeres de Belén. ¿Por qué? Si no hubiera sido por el empoderamiento que ella tuvo y el ejemplo que nos dio y sus enseñanzas, muy posiblemente no estaría aquí yo, no estaría mi compañera Lourdes, ni mi compañera Ana Betty, ni nuestra alcaldesa doña Zeneida, y muchas compañeras que, si ustedes observan alrededor suyo, este Consejo Municipal 2024-2028, creo que en su mayoría está en manos de mujeres, ¿verdad? Y yo creo que eso se debe gracias a ese legado que nos dejó doña Margarita. Pero don Luis y Ita, en realidad este homenaje trasciende, y yo lo sintetizo, como lo dije ese día, en una palabra, que es gracias a doña Margarita por todo ese legado que nos dio. Y gracias a ustedes hoy por recibir la bandera de ella. Ojalá se nos acerquen más a esta estructura de gobierno local y nos brinden más de lo que ella siempre nos dejó. Les agradecemos infinitamente que estén aquí recibiendo, sé con el corazón en la mano cómo desearía tener a doña Margarita aquí. A veces nos coge tarde para valorar y decirle gracias a nuestros líderes. Entonces, esas son mis palabras para que se lleven en su corazón y en su alma, don Luis y Ita. Y procedo, siguiendo con el orden del día, a darle la palabra a mi compañera regidora Ana Betty Valentiano para que nos comente sobre la biografía de doña Margarita. Adelante, Ana Betty. Gracias, señora presidenta. Buenas noches, señores miembros del Consejo Municipal, señora alcaldesa, familia de doña Margarita Mora y belemitas que nos acompañan. Es para mí un gran orgullo el poder leer la biografía de tan distinguida señora, doña Margarita Mora Cervantes. Doña Margarita marcó huella en la construcción de este cantón, en las áreas políticas, económicas y sociales.
Voy a permitirme leer un resumen de la biografía de doña Margarita, la cual fue publicada en el acta de la sesión solemne 29 de 1999, el 8 de junio de 1999, donde se le otorga la Orden Villo Sánchez y se declara hija predilecta del Cantón de Belén, a la educadora Margarita Mora Cervantes. Textualmente dice: su carácter dinámico y entusiasta, pero sobre todo su ilimitado espíritu de participación en todas aquellas actividades que conllevan el beneficio de nuestra comunidad, la hacen protagonista del quehacer comunal. Desde las más diversas posiciones, como educadora, dirigente de la Asociación de Desarrollo, de la Cruz Roja, de los centros de salud y de la Junta Escolar, regidora municipal y líder política. Aunque nació en Desmontes de San Mateo el 23 de febrero de 1927 en el hogar de don Gustavo Mora González y Narcisa Cervantes Mena, fue a la edad de 2 años y 6 meses que llegó a vivir a Belén, cuando su padre, quien se desempeñaba como operador de planta con las compañías eléctricas, fue trasladado a laborar en la planta de Electriona. Recuerda que vivimos en una casa de la compañía y era la única en Belén que tenía teléfono en esa época. Doña Margarita asistió a la Escuela España y luego a la Escuela Normal de Heredia, de donde salió y se reiteró por problemas económicos. Luego retomó sus estudios en la Escuela Catequista Diocesana, donde se graduó como maestra de religión. Estaba aún estudiando. El 5 de octubre de 1945, cuando comenzó a trabajar dando lecciones en 3 escuelas a la vez: la Escuela de la Asunción, la Escuela de la Ribera y en la Julia Fernández en San Rafael de Ojo de Agua. En 1949 pasó a trabajar a la Escuela España, donde miles de belemitas fueron sus discípulos durante los 26 años que fungió como maestra de religión. Comenta que en esa época es la mejor de su experiencia en la vida. La acogida que tuvo fue tan grande que se integró de lleno, sin pensar que en cuánto ganaba o si el giro se atrasaba. Solo disfrutaba del placer de trabajar por amor a la vocación. En esa época, el director de la escuela debía calificar anualmente a los maestros y en los 30 años que ejerció siempre recibió una excelente calificación. El propio día que cumplió sus 30 años de labor, se acogió a la pensión. Recuerda doña Margarita que en su última lección la impartió a las 4 de la tarde a un grupo de la maestra Lucrecia González, quien compró unos helados para hacerle una despedida. Sin embargo, los chiquitos y la maestra comenzaron a llorar mientras los helados se derretían. El 24 de diciembre de 1955, doña Margarita contrajo matrimonio con don Luis Humberto González, con quien tuvo 2 hijos, Margarita y Luis Humberto. Sin embargo, el destino hizo que enviudara solo 5 años y medio después, debido a una enfermedad que afectó a su esposo. De allí en adelante debió enfrentar situaciones muy difíciles, las cuales sobrellevó con el apoyo de algunas personas, pero sobre todo con una gran fuerza de voluntad y teniendo a Dios como su apoyo. Recuerda que a los 9 días de fallecido su esposo debió enfrentar la posibilidad de que se subastara su casa y que gracias a un amigo quien era funcionario bancario y a otro quien le sirvió como fiador, pudo conseguir un préstamo por 6,000 colones para cubrir y poder recuperar su casa. Sin embargo, su sueldo apenas le alcanzaba para ganar la mensualidad, por lo que debía pedir en pulperías para poder comer. Luego sus padres, que vinieron a vivir con ella, le ayudaban a cubrir los gastos de manutención. Ante esta situación, doña Margarita buscó formas de ganar dinero. Así laboró como dependienta los fines de semana en un almacén, en la tienda Rosabal, y además hizo cursos de mecanografía y de belleza, con lo cual siempre estaba pendiente de los matrimonios que se realizarían para ofrecer preparar a la novia. Aparte de que vendía cosméticos, y en 1968 comenzó a vender electrodomésticos a domicilio, y años después, en 1977,
abrió el primer almacén de electrodomésticos en Belén, el cual también fue librería y venta de suministros de oficina. Afirma doña Margarita que en la vida no se puede prescindir de Dios ni creer que solo podemos hacerlo todo. Debemos tener a Dios como apoyo y ayuda y poner esfuerzo personal. Agrega que llevar adelante las tareas de madre y de padre a la vez son una experiencia halagadora, sobre todo cuando no solo se satisfacen las necesidades materiales básicas, sino la formación integral de los hijos, hasta verlos convertidos en profesionales universitarios. El trabajo comunal lo inició doña Margarita siendo muy joven. Recuerda su participación en la organización de los turnos parroquiales junto a varios belemitas. Durante muchos años fue la organizadora de los matrimonios campesinos y de los reinados tradicionales para los festejos patronales. Asimismo, recuerda que junto a Alejo Zumbado organizaron el Kinder Parroquial, primer centro de educación preescolar del cantón, el cual funcionó en el antiguo Salón de Catecismo, el cual se lo cedió el padre Chanito. Doña Margarita, junto a doña Amelia Capella, Francisca Arrieta, Aurora Fallas y Antonia Coto, se organizaron y trabajaron con el apoyo de la comunidad hasta inaugurar el primer centro de salud en Belén. También formó parte del comité en los inicios de la década de los 70, cuando se fundó la Cruz Roja. En 1974 recibió la visita de personeros de Dinadeco, que la motivaron a trabajar en la fundación de la Asociación de Desarrollo Comunal de San Antonio, de cuya primera junta directiva formó parte, junto a don Eduardo Vargas, Ezequiel Murillo, Manuel Emilio González, Guillermo Delgado y don Efraín Zumbado. Siempre, palabras de doña Margarita, me ha gustado la política, la cual heredé de mi mamá, comenta, y no son solo palabras, pues los hechos lo demuestran. En 1978 fue, junto a doña Marta Zamora Quirós, las primeras mujeres electas como regidoras de la Municipalidad de Belén, periodo en el cual fue vicepresidenta municipal durante los 4 años. Recuerda que nos unimos para trabajar con mística por el desarrollo de la comunidad, olvidándonos de los colores políticos. Resalta como mejor iniciativa suya durante esa gestión la construcción de una urbanización que benefició a 25 familias de escasos recursos económicos, la cual desarrollaron en un lote que donó don José Zamora en el barrio La Chácara. Asimismo, fue la representante de la Municipalidad de Belén ante la Unión de Gobiernos Locales. Ocupó durante varios años la presidencia del Comité Político Cantonal del Partido Liberación Nacional. Fue delegada en la Asamblea Provincial de dicho partido y coordinadora provincial de las mujeres. Posteriormente, doña Margarita fue fundadora de la Asociación de Pensionados de Belén y se incorpora como vicepresidenta de la Junta Directiva del EBAI de San Antonio. Recientemente fue llamada a formar parte de la Junta Edificadora de la Junta Parroquial de San Antonio de esa época, lo cual desarrolló junto a la presidencia de la Junta de Educación de la Escuela España. Y con su participación en la Asociación de Maestros Pensionados de Belén, aparte de fungir como asesora de la Escuela Mesoamericana. A sus 72 años de edad, doña Margarita continuaba con el mismo entusiasmo y dinamismo que le han caracterizado durante toda su vida, y afirma en ese momento: continuaré trabajando por este pueblo que tanto quiero, hasta que la salud me lo permita, y sobre todo mientras sienta que con mi experiencia puedo aportar. Añade: es necesario crear oportunidades para que los jóvenes se involucren en el trabajo de las organizaciones comunales y no creer que ellos no tienen interés. Palabras de doña Margarita. Si volviera a nacer, decía, me gustaría volver a enfrentar todo lo que la vida me ha proporcionado, con todas sus penas y alegrías, y no le cambiaría nada. Concluya, comentando esas laboriosas labores que he realizado como belemita, para quien a manera de reconocimiento publicamos una entrevista, esperando que la juventud belemita encuentre en estos forjadores de nuestro pueblo el ejemplo más real y cercano
de lo que genera el trabajo desinteresado por la comunidad en que se vive y la importancia de la solidaridad por los demás. En la misma acta, doña Margarita hace una reflexión que hace 26 años después es la realidad que hoy vivimos. Decía doña Margarita: Belén ya no es el pequeño caserío en el que muchos de nosotros iniciamos nuestra labor comunal. Los retos actuales ya no son hacer una unidad sanitaria o una Cruz Roja. Aunque los problemas de salud pública nos presenten grandes y urgentes necesidades por resolver, los retos del gobierno local ya no son organizar paradas de buses, ni es solamente resolver problemas de acueductos en algunas áreas del cantón, sino ciertamente, además de que algunos de estos problemas persisten, los retos de hoy son administrar eficientemente y honradamente gigantescos presupuestos. El reto de hoy es buscar solución al gigantesco y tenebroso problema de la contaminación ambiental, que conozco pocos cantones del país sufren como lo hace Belén. Los retos del dirigente comunal actual siguen siendo la defensa de la cultura frente al proceso de invasión de la cultura externa, que se ve muy acelerada por las nuevas formas de intercambio comercial y de nuevos patrones de consumo que están afectando la integridad familiar y muchos de los valores morales que la fortalecieron en décadas pasadas. Palabras de doña Margarita. Compañeros, en esta sesión solemne, doña Margarita inició su discurso con el siguiente adagio muy sabio: en vida, hermano, en vida. Gracias a Dios, en vida se le brindó el reconocimiento y se le otorgó la Orden Billo Sánchez y se le declara hija predilecta del Cantón de Belén. Además, fue parte de la revista Éxito con sello de mujer, que visibiliza el aporte de las mujeres al desarrollo del cantón. Margarita Mora Cervantes, una mujer que sobresalió en nuestro cantón, fue una gran lideresa que participó en varias organizaciones comunales, fue una activista política que promovió la participación de las mujeres en la política y dejó huella para que muchas de nosotras continuáramos su labor con la misión de representar a 13.524 mujeres que viven en el cantón y que significan el 50% de la población. Representa e impulsa la economía local cuando inició su propio negocio. Una mujer madre, política y empresaria que rompió con el estereotipo de la mujer tradicional y con su ejemplo abrió camino para las generaciones actuales. Compañeros, les solicito ponerse de pie y brindar un aplauso a tan digna representante del Cantón de Belén y que llegue hasta su morada y que su familia sienta la admiración que el Cantón de Belén brinda a doña Margarita Mora Cervantes. Tiene la palabra la señora alcaldesa Zeneida Chávez Fernández para dar unas palabras. Adelante. Bueno, muy buenas noches. De verdad que recordar a doña Margarita es sentir orgullo. Imagínense ustedes que tienen ese ADN, porque yo desde mi infancia, que cuántas veces admiraba yo de ver cómo planificaban, cómo trabajaban, cómo hacían, cómo resolvían desde cada una de las áreas. Hay personas que son de profesión y hay un montón, pero de vocación, como lo fue ella. Una mujer que madrugar no le importaba, que andar dirigiendo en aquel pick-up para arriba, para abajo, no había hora, que se había que meter en el pick-up para bajar, ella lo hacía. Que si había necesidades, iba y hablaba con quien fuera. Yo tengo mis mejores recuerdos de admiración y en vida se lo dije. Yo cuando la primera vez que salí de regidora, yo fui a toparla cuando llegó a votar.
Y pude llenarme la boca de decirle, no tiene usted ni idea la huella de la política que yo anhelo ser. Y ahí estaba doña Margarita. Porque doña Margarita no fue una política tradicional. Una mamá extraordinaria, porque siempre anduvo con sus pollitos. O sea, yo ver a Luis chiquitito, chiquitito digo yo, ¿verdad? Pero para mí esa señora eran sus motivos de ser, siempre con aquel orgullo para arriba y para abajo. O sea, para mí, doña Margarita era una luz, porque pocas mujeres fueron visionarias a nivel de negocios como lo fue doña Margarita. Y yo le decía a mami, es que no todas tienen ese agarre que ustedes tienen. Y ver esos negocios que se levantaban, y no crea que se levantaban porque vendían de contado, no, afiado. Con aquella tarjetita que venía y uno veía esa perseverancia, esa resiliencia que ya no existe, pero que ella lo hacía y lo tenía. Una mujer que ese Dios que ella heredó, más lo hizo haciéndolo que diciéndolo. Fue a adoctrinar cuántas generaciones de este cantón, cuántas. Ella nos enseñó a amar a un Dios que ella predicaba con el ejemplo. Y eso no se le olvida a nadie quien la conoció, a nadie. Y creo que hoy, como lo dijo Tere anteriormente, estamos aquí sentadas, y yo siendo la primera mujer electa como alcaldesa, como ella fue la primera mujer regidora junto con Marta, y que abrió el camino, no porque era regidora, era que trabajaba de sol a sol para hacer una transformación política. Porque desde que estaba en la unidad sanitaria, con Flor y con todos, con Julieta, es que ellas trabajaban con aquel amor, con aquella entrega. Hablar de Margarita es de doña Margarita con todo el respeto, y saber que hoy ustedes son esa descendencia. Ahí es donde uno dice, usted en su vida, para hasta 7 generaciones, ¿es bendición o no lo es así? Y creo que ella, con su vida, abrió un camino de bendición, de luz, y hoy que nosotros, sin ser familia, estamos heredando un esfuerzo que ella realizó, por amor, con amor, y no sabe cuántas generaciones continuará impactando. Pero de verdad que llevarla es un orgullo. En el caso de ustedes es una huella a seguir, y en el caso de uno es continuar esa política que muy pocos la han llevado como la llevó doña Margarita. Así que yo reitero un aplauso con el corazón, porque fue una mujer de las que pocas en esta vida han actuado con el corazón. Continuando con nuestra orden del día, tiene la palabra el compañero regidor Gil González. Adelante. Gracias, señora presidenta. Buenas noches tengan todas y todos. Bienvenidos a la familia de doña Margarita. Yo creo que cuando uno ve que una mamá es así de luchadora, uno más orgulloso se siente. Y yo creo que ese legado que ella deja en ustedes y toda esa fuerza que dispuso por años para que hoy su familia tenga los frutos que ella quería, yo creo que es digno de admirar. Margarita también, sin duda alguna, doña Margarita, disculpe, fue un modelo a seguir por toda su actitud incansable y su capacidad de trabajar con ese amor, esa dedicación, sin importar las dificultades que existían en el momento. A pesar de esas adversidades que ella pasó, como la muerte de su esposo, siempre, sin duda alguna, encontró fuerza en esa vocación que ella tenía y en la comunidad, el querer ayudar. El martes, cuando el Consejo Distrito de la Asunción presentaba su informe, la compañera Isabel mencionaba que uno debe hacer las cosas con amor y luchar por ese amor para lograrlas. Y yo creo que eso es lo que doña Margarita nos dejó a todos en vida. Sin duda alguna, cuando escuchaba a mis abuelos, yo no tuve el honor de conocerla personalmente, pero sí muy gran amiga de mis abuelos cuando iban al grupo del adulto mayor en la Ribera. Y mis abuelitos me decían que era una señora
bastante dedicada y que era una señora que siempre le gustaba ayudar a los demás. Y yo creo que ese legado que ella deja hoy acá es lo que se ve reflejado hoy en este Consejo Municipal. A la familia, muchísimas felicidades porque tuvieron una gran madre, una gran mujer, que sin duda alguna supo decirles a ustedes que cuando uno quiere lograr las cosas, con amor y con entrega, se logran. Y así se lucha. Así que muy buenas noches y muchas felicidades a ustedes en nombre de lo que fue doña Margarita. Tiene la palabra la compañera regidora Lourdes Villalobos. Adelante. Buenas noches, bienvenidos. Escuchar la biografía de doña Margarita, nada más lo que usted puede sentir es un orgullo de tener una persona en su familia entregada y sobre todo que tuvo mucho amor al prójimo y sobre todo, para valga la redundancia, que todo lo hizo con mucho amor. Ella sembró en este cantón y dejó un legado sumamente importante entre las personas que la conocieron y en las personas que realmente van a venir después, porque ustedes van a ser esa semillita que ella dejó y que van a seguir dando ese fruto para que ella, como dicen, no muera, porque solo mueren las personas que se olvidan. Y a ustedes ahora les toca seguir adelante con la labor que ella inició. Gracias y felicidades. Tiene la palabra el compañero regidor Ulises Araya. Adelante. Gracias, compañera presidenta. Muy buenas noches tengan todas y todos y muy bienvenida a la familia de Margarita Mora. Yo creo que hay momentos en los que uno como belemita se siente más orgulloso aún, y uno de esos momentos son jornadas como la de hoy, donde rendimos un homenaje sincero entre todos a la vida de una gran persona como Margarita Mora. Yo a Margarita igualmente pues no tuve una cercanía tan grande, sin embargo por parte de mi familia, provengo de una familia donde por la parte paterna eran 10 y por la parte materna eran 12, y pues se criaron aquí en Belén, y pues de mis tíos, tías, mamá, y escuché, digamos, historias de Margarita y lo que ella dejó sembrado en el corazón de los belemitas de esa generación de la segunda mitad del siglo XX, que fue el mayor impacto que dejó durante esos años sembrado aquí en el cantón de Belén. Por supuesto, también uno puede aproximarse a lo que fue esa gran señora mediante el conocimiento de sus hijos, ¿verdad? Por un lado, Margarita, que si bien no fue niña mía en la Escuela España, sí la veía por ahí cuando yo era pues alumno de la niña Cinia Peraza, y me acuerdo era Margarita que le daba otras secciones. Y por supuesto a don Luis, que pues lo conozco desde hace bastante tiempo, y siempre es muy bonito hablar con don Luis, con todo el conocimiento y experiencia y grandes ideas que él tiene y que yo pues admiro también. Quería externar o leerles, compartirles un mensaje que yo publiqué el 5 de diciembre del mes pasado, del año pasado, perdón, cuando pues supimos del lamentable deceso de Margarita. Yo creo que antes de leerlo, que quería también aportar que este tipo de reconocimientos, de eventos, porque si bien ya Margarita había recibido la Orden Billo Sánchez y se le había hecho una sesión en vida en el 18 de mayo de 1999, yo creo que esos belemitas, esas belemitas que marcaron el cantón de Belén, que forjaron lo que es Belén y que con su ejemplo nos ayudan a entender lo que tenemos hoy en día, no es solamente para que estén en una foto en la Casa de la Cultura, sino para que vivamos esa memoria continuamente, refresquemos por qué es que este cantón fue grande. Voy a leer, dice: el nombre de Margarita Mora quedará escrito por siempre en la historia de nuestro cantón. Alumna y posteriormente profesora de religión de la Escuela de España, pionera como mujer regidora en el Consejo Municipal del periodo 78-82, lideresa comunal. Indudablemente esa impronta en el ejercicio de la participación y derechos de las mujeres se le deberá reconocer siempre, y al contexto que la forjó. Una familia moderna, con una madre Narcisa,
quien, según relata Luis González Mora para el periódico El Guacho, y cito, tenía una visión del mundo muy interesante y que incluso en 1930 ella entendía la importancia del estudio para las mujeres. Así era el hogar materno de donde Margarita Mora nació y pasó sus primeros años. Era un ambiente de raíces liberales, independiente y de libre pensamiento. Cierro comillas. Descansa en paz, doña Margarita, con la satisfacción de dejar una huella imperecedera en Belén y un abrazo especial a su familia y seres queridos, particularmente a su hijo e hija Margarita y Luis. Tiene la palabra la compañera regidora Marita Arguedas. Adelante. Gracias, señora presidenta. Buenas noches, compañeras y compañeros del Consejo, familia González Mora que nos acompaña y otros vecinos del cantón que están en esta sesión. Hoy hacemos homenaje a una gran mujer del cantón de Belén que nos inspira a las generaciones actuales, su capacidad de liderazgo, su capacidad visionaria, su valentía de asumir retos y desafíos para acaparar y liderar en roles que fueron asignados en ese momento de la historia únicamente para los hombres. El asumir con gran valentía la apertura en el campo, incurrir en el campo económico, incurrir en la política, pero sobre todo quiero destacar su gran calidad humana. Doña Margarita brilló por su gran calidad humana y eso le permitió hacer una excelente gestión en el campo comunal. Hoy rendimos homenaje y para la familia creo que además del orgullo, es la más grande herencia que les puede quedar y eso no es una herencia tangible, sino que se lleva en el corazón. Eso es la fortaleza que ustedes van a tener para recorrer el camino siempre con ese gran referente de esa gran guerrera, de esa gran líder y de esa gran mujer visionaria. Yo me siento muy complacida de poder rendirle homenaje y felicito a la familia y les comparto con mucha alegría tener que puedan disfrutar de ese legado tan maravilloso que ella les dejó. En la palabra el compañero regidor Sigifredo Villegas. Adelante. Gracias, señora presidenta. Buenas noches tengan todos, en especial a don Luis, a Margarita, a Mari, a las hijas. Realmente es un gusto referirme a doña Margarita, que la conocí bastante, fue mi maestra de religión en la Escuela España. La admiraba porque con esas tizas de colores hacía unos dibujos hermosísimos que nos ilustraba mucho lo que ella nos predicaba. Entonces nosotros nos entusiasmaba bastante la forma en como ella dibujaba, era muy artista. Bueno, y quién no recuerda el almacén Margarita Mora, ¿verdad? Primer almacén de una belemita emprendedora. Estuvo de este lado, por el lado oeste de la municipalidad, luego estuvo allá diagonal a la plaza. Muchos fuimos ahí a recibir sus servicios, que amablemente doña Margarita siempre nos atendía. Y bueno, en la parte política, por supuesto, dejó una huella indeleble, ¿verdad? En aquel Consejo Municipal del 78-82, en compañía de Marta Zamora, de Ángel Zamora, de Manuel Emilio González y de Danilo Pérez Zumbado. Eso, y ser vicepresidenta en un tiempo donde pues estaba muy vedado la participación política a las mujeres. Y bueno, y vea qué gran huella hizo en esa parte que aquí la señora presidenta enmarcaba, ¿verdad? Que hoy este Consejo Municipal pues nos rebasa la parte femenina, ¿verdad? Y bueno, eso es mucha herencia de doña Margarita. Y así que a la familia un abrazo fraternal, recordando la memoria de doña Margarita para que su legado prevalezca por siempre en las generaciones belemitas. Gracias. Leo Vigildo, nuestro compañero síndico de la Ribera, adelante. Muy buenas noches a la familia de Margarita Mora,
Yo tuve la gran oportunidad de conocerla y en ciertas cosas fue prácticamente como una guía. Una persona con un gran carisma, con un gran corazón, muy servicial, y nunca se me olvidó cuando me dijo: cuando usted quiera hacer algo, sirva, el servicio se hace con amor y con mucha entrega. Por eso los felicito y nos dejó un gran legado y lo llevamos muy, muy dentro de nuestros corazones. Muchas gracias. Perdón, tiene la palabra la compañera regidora Francina. Perdón, antes está la compañera Ana Betty Valenciano. Adelante. Perdón. Gracias, señora presidenta. Bueno, reitero la bienvenida a la familia de doña Margarita. Yo voy a contar mi vínculo con doña Margarita en algunas etapas, porque si realmente supieran lo que doña Margarita impacta en personas, no tendría uno cómo explicarlo. Cuando yo era niña, de tal vez 7, 8 años, nos vinimos a vivir a Escobal, de la Asunción para Escobal, y Escobal apenas estaba desarrollándose. Éramos un montón de chiquillos que jugábamos ahí en las calles y que veníamos a la escuela y todo. Y allá tal vez por Semana Santa o por fechas de Navidad, decían las señoras: es que viene doña Margarita. Y me imagino que seguro iban a dejarles algún diario. Y todos los chiquillos esperando que llegara doña Margarita. Yo que iba a saber quién era doña Margarita. Yo nada más esperaba que la señora llegara. Y así fue transcurriendo la niñez. Cuando ya estaba un poco más adolescente, escuchaba que venían a hacer campaña política. Y es que viene doña Margarita. Otra vez doña Margarita. Y aún un poquillo más entrado en edad, entendía un poquito de qué se trataba, pero igual no tenía tanto conocimiento. Ya cuando tenía como 15 años y doña Margarita tenía el almacén doña Margarita en la esquina, aquí diagonal a la plaza, yo con 15 años trabajaba los sábados con doña Margarita, ahí en la tienda de electrodomésticos. Yo estudiaba en el colegio y el sábado trabajaba en la tienda. O sea, doña Margarita fue mi primera patrona, mi primera jefe. Y yo aprendí muchas cosas de doña Margarita. Y ya cuando uno va madurando, va analizando a las personas, y yo ya hoy mucho más madura y con una carrera política y siguiendo una trayectoria comunal, me doy cuenta cómo marcan las personas con el ejemplo a las generaciones venideras. Y yo creo que todas estas generaciones que están ahorita y las que vienen van a encontrar en doña Margarita un camino a seguir, una trayectoria comunal, política, de comercio, transparente, honrada, de compromiso, y el desempeño que tuvo doña Margarita al impulsar instituciones tan benéficas y de tanto impacto en el cantón como fue la Unidad Sanitaria, la Cruz Roja, la Asociación de Desarrollo. Son proyectos que no cualquiera se los puede brincar. Son proyectos que todavía, no sé, 40, 50 años después están funcionando y están al servicio de la comunidad del Cantón de Belén. Ustedes como hijos, como familia, doña Margarita, deben sentirse sumamente orgullosos del trabajo, del empoderamiento y de la resiliencia que doña Margarita tuvo, porque ser madre con 2 hijos y salir adelante en aquellos tiempos donde las cosas costaban tanto y ella lo logró, es para que nos sirva a todos ahora y sobre todo a las generaciones nuevas, que cuando uno pone empeño, compromiso y dedicación, las cosas se logran y se pueden llegar a lograr objetivos como los que doña Margarita logró. En lo personal, yo la llevaré siempre en mi corazón porque realmente ella me impactó mucho, marcó mucho mi forma de ser, mi camino y mi trayectoria. Y yo le doy gracias a doña Margarita, de verdad, porque muchas veces uno no sabe que con sus acciones puede impactar en otras personas y que eso lo marca a uno de por vida. Muchas gracias por estar hoy aquí,
por aceptar esta invitación y por llevarse estas palabras en su corazón, que son palabras que realmente uno las dice porque le nace, porque tiene ese bello recuerdo de doña Margarita. Tiene la palabra la compañera regidora Francina Quesada. Adelante. Gracias, señora presidenta. Bueno, una emoción inmensa me imagino que deben de sentir don Luis y doña Margarita, de escuchar hablar de su madre y de una madre, todos amamos a nuestra madre, pero una madre que ha sido pionera, una madre valiente en una época en donde las visiones eran muy diferentes a hoy, una mujer que aquí están hablando de amor y yo hablo de una palabra muy importante que se llama pasión, pasión por la vida, porque no solamente estuvo en la política, estuvo con cosas tangibles, sino con cosas intangibles como la fe, que ilumina a las personas y les da la energía para enfrentar los retos del mundo. Este pañuelito que tenemos aquí, naranja, tiene que ver con la violencia que se está viviendo en el país y específicamente la violencia en contra de las mujeres. Y creo que una de las motivaciones más grandes que podemos tener nosotros hoy para enfrentar de alguna manera esta peste, porque es una peste de violencia que está viviendo Costa Rica, es asomarnos a líderes como doña Margarita, que siendo mujer, que siendo madre, que teniendo tantas responsabilidades y tantas cosas en contra, nada la detuvo. Y la pasión hizo que fuera un ejemplo en todas las áreas. Yo creo que una frase que dijo ahora Ana Betty me llegó al alma, porque era tan visionaria que habló de que ya Belén no era un pueblito, sino que estaba enfrentado a un desarrollo y le tocó vivir a ella la sociedad conectada. Yo soy artista y la sociedad conectada nos ha traído también consecuencias buenas y consecuencias malas. Y creo que ella visualizó eso a futuro. Qué orgullo para ustedes y qué orgullo para Belén y para nosotros, tener una líder de semejante nivel que se adelantó a su época. Los felicito y nosotros los artistas, porque yo soy artista, cuando alguno muere, le aplaudimos en la misa y hoy aplaudimos a una mujer que es artista, porque es artista en todo lo que hizo. Muchas felicidades. Bueno, y antes de darle la palabra a la familia, en nombre de don Luis, sí quiero expresar en una síntesis, don Luis, que todas las palabras que estos compañeros y nuestra alcaldesa ha expresado, tómalos usted como el sentir del pueblo de Belén. Nosotros solo estamos acá representándolos, pero sí sabemos que detrás de nosotros todos los niños belemitas que pasaron por el aula y recibieron las enseñanzas de doña Margarita y sus consejos y sus ayudas, hoy nos tocó representarlos a nosotros. Entonces, que nuestras palabras se las lleven en el corazón. Y bueno, procedo a darle la palabra entonces como representante de la familia de doña Margarita. Adelante, don Luis. Bueno, muchas gracias. Sí, son conmovedoras todas las participaciones de ustedes y la agradezco con toda sinceridad. Yo no conocía esa entrevista. Yo fui el secretario privado de mi madre toda la vida, en todos los campos en los que ella actúa, pero le confieso que no conocía esa entrevista. Y bueno, como muchas cosas en la vida que hizo mi madre por mí, me dio paso para leer lo que quiero leer hoy aquí, que probablemente se aleja un poco de lo esperable en términos de un evento como el que hoy están ustedes realizando. Sin embargo, me parece que finalmente las palabras también estas definen un poco lo que podría ser, sí, efectivamente, una mujer visionaria que entendía cosas que no tienen que ver
con la formación académica, tienen que ver con la intuición, con la capacidad de ver al futuro. Pero no me enredo con eso, perdone, voy a empezar a leer. En primer lugar, deseo expresar mi sincero agradecimiento por la iniciativa de este reconocimiento póstumo a Margarita Mora. Agradezco especialmente a la señora Ana Betty Valenciano, quien propuso la moción. Valoramos profundamente el gesto de homenajear la labor de una persona que a lo largo de su vida se esforzó tenazmente por construirse a sí misma y aportar con modestia al desarrollo social de la comunidad. Durante su larga vida enfrentó numerosos obstáculos derivados de su condición de género, de su origen social, de los patrones culturales y políticos imperantes en una sociedad marcada por el patriarcado y por la influencia de la Iglesia, incluso en los ámbitos más íntimos de las familias. Para comprender verdaderamente a las personas, debemos situarlas en el contexto sociológico de su época y evitar juzgarlas únicamente desde la perspectiva de nuestra realidad actual. Sin embargo, también existe el riesgo de que, con el paso del tiempo, se minimice la labor de los logros pasados. Por ejemplo, el 58% de las mujeres con derecho a voto en Belén no participó en las últimas elecciones municipales. ¿Qué pensarían aquellas mujeres que a principios del siglo XX en muchas partes del mundo lucharon por el sufragio femenino, a costa de perder el sustento económico, de ser excluidas socialmente o enfrentar violencia, cárcel y hasta la muerte? Por cierto, doña Margarita Mora, siendo apenas una adolescente en la década del 40, fue una entusiasta partidaria del voto femenino, igual que su madre. En 1978, 29 años después de que la Constitución política le otorgara a las mujeres el derecho a votar en Costa Rica, fue que el Partido de Liberación Nacional en Belén propusiera a 2 mujeres en puestos elegibles. Los avances culturales suelen ser muy lentos, pero tenemos que ser también cautelosos, porque los retrocesos pueden ser muy rápidos. Es curioso que los grupos humanos tendemos a reconocer como valiosas las labores que otras personas realizan en beneficio de los demás. Quizá esto se deba a que todos, al sabernos parte de una colectividad, quizá compartimos valores generales, algo similar a lo que el psiquiatra Gustav Jung llamó inconsciente colectivo, que sostenía este señor que todos compartimos un sustrato común a nivel psíquico, poblado de arquetipos que se reflejan en la mitología, los sueños y las representaciones culturales de la humanidad. Y esto es cierto, o más bien, si esto es cierto, podría explicar la tendencia a otorgar reconocimientos, porque es una forma de proyectarnos a nosotros mismos. Y también es una muy buena noticia para la política, que al fin y al cabo es una actividad que debería ser orientada hacia la búsqueda del bien común, exclusivamente. En su humilde contexto, Margarita Mora recibió muchos premios y reconocimientos. Y cuando le tocaba agradecer, sí, casi siempre pronunciaba esa frase que dicha hoy por nosotros podría ser desagradecida. Ella decía, si hay que agradecerle algo a alguien, agradézcalo en vida. Una vez muerta, ¿para qué? Una vez muerta la persona, no se refería a ella. Sé que ella estaba pensando en el ámbito estrictamente individual. Un reconocimiento mínimo para cualquier persona que no espera nada a cambio por las acciones que hace, es humano y está bien sentirse bien por recibirlos. Pero en el plano general, y que es lo más importante,
los premios y los reconocimientos otorgados por acciones valerosas o por vidas dedicadas al bien común deben tener una gran importancia institucional. Es fundamental cuidar que no se devalúen, evitando que se entreguen con criterios electoralistas o en busca de clientelismo político. Gracias. Poner nombre de personas a instituciones o edificios públicos y otorgar reconocimientos sin un amplio consenso es tan grave como abandonar el ejercicio de los derechos conquistados por generaciones pasadas, como el caso de las votaciones que acabo de mencionar. Y esa tarea de preservar esos valores colectivos es una responsabilidad de todos, pero sin duda es una de las más importantes que ustedes los políticos deben tener presente. Un día de 1929, mis antepasados, una joven pareja con 2 niños muy pequeños, bajaron del tren en la estación de San Antonio, expulsada por el final de la tercera era de la explotación minera de Costa Rica. La tecnología limitada y las circunstancias políticas y económicas del mundo paralizaron aquella actividad afectando a millares de personas. Recuerden la gran crisis bursátil de 1929, el final de la Primera Guerra Mundial, 1928, porque las cosas que suceden fuera de Costa Rica y fuera de Belén nos pueden afectar, especialmente hoy. Tenemos que estar atentos, porque el mundo está en una gran transformación y eso nos va a afectar. Esa pequeña familia llegó sin dinero, sin trabajo, sin techo y con hambre. Fue doña Ignacia Zumbado quien se compadeció de aquella gente forastera desconocida, proporcionándoles comida y un humilde techo para que se establecieran. Pasado algún tiempo, el abuelo logró encontrar trabajo y pudo pagar un modesto alquiler a doña Ignacia. Allí también conocieron a doña Lila Vargas, una mujer que con varios hijos y una gran pobreza también les ayudó. Sororidad es el término que desde el feminismo se utiliza para describir esa actitud de las mujeres de apoyarse mutuamente. Yo no sé si esos sentimientos siguen vivos en Belén. Sin embargo, y pese a todo, a veces observo actitudes que mantienen viva mi esperanza en nuestros valores comunes. Muchas cosas han cambiado, sí, en los últimos 95 años. Hoy los problemas son diversos. Se requiere una carta de ruta que contenga ideas hegemónicas y liderazgos sólidos, políticamente solventes y respaldados por el apoyo electoral suficiente para ponerlas en práctica. La crisis política ha alcanzado niveles insólitos, sin que los partidos locales parezcan comprenderla o siquiera notarla. De cada 100 ciudadanos con derecho a voto, casi 60 no votaron en las últimas elecciones. Y ese porcentaje ha venido en aumento en las últimas elecciones. 2 partidos están perdiendo apoyo rápidamente, mientras que otro crece tan lento que no altera el panorama general de la crisis político-partidista. Si proyectamos esta tendencia, en 2 o 3 elecciones más, 70 de cada 100 votantes podrían dejar de hacerlo, podrían abstenerse. Así es de seria nuestra situación. Parte de la solución radica en fortalecer cada uno de los partidos y que estos reencuentren su identidad ideológica. Deben ser capaces de presentar al electorado objetivos programáticos coherentes, ambiciosos, innovadores, creativos y sobre todo comprometerse con llevarlos a la práctica.
Es necesario recuperar o reconstruir un rumbo ético, y ningún partido debería estar sometido al control de pequeñas tribus con intereses particulares. Dentro de la ciencia política existe un campo denominado geopolítica, que estudia las relaciones de poder en función de los recursos naturales, la geografía, el desarrollo tecnológico, entre muchos otros factores. Más recientemente se ha incorporado el concepto de geopolítica regional o microgeopolítica, que implica el mismo análisis, pero enfocado a pequeñas regiones, como es el Cantón de Belén. ¿Cómo pasamos de los años 60, de una economía rural fundamentalmente agropecuaria, 60 años nada más, ¿verdad? Un poco en la historia. ¿Cómo pasamos de aquello a encontrarnos en una zona de crecimiento caótico, atropellada por el desborde de las ciudades vecinas y caracterizada por un crecimiento sin planificación a largo plazo? Las consecuencias son palpables. Algunas, que a mí me parecen muy graves, es el desvanecimiento de nuestra identidad cultural, el riesgo de sobreexplotación del recurso hídrico y la expulsión por razones económicas de miembros de familias con profundas raíces belemitas. ¿Por qué en la década de los 60 se instalaron una serie de industrias transnacionales en Belén? Porque fuera de Costa Rica, un organismo internacional llamado Comisión Económica para América Latina propuso un proyecto innovador llamado Proceso de Sustitución de Importaciones. Y no entro a analizar si fue bueno o si fue malo. ¿Pero por qué en Belén? Por razones microgeopolíticas. La única autopista que existía en el país recorría el cantón en todo un costado. Estábamos cerca de las 3 principales ciudades del país. El único aeropuerto internacional estaba en nuestra vecindad. Uno de los más importantes mantos acuíferos del país estaba y sigue estando bajo nuestros pies, solo que ahora bastante más contaminado que hace 60 años. Y el ferrocarril conectaba a Belén con el mundo por medio de sus 2 puertos oceánicos. Tenemos 4 cuencas hidrográficas y varias plantas hidroeléctricas en una de esas cuencas. La geopolítica incluso define acontecimientos históricos. En la segunda década del siglo XX, fue en Belén que se organizó el primer levantamiento contra la dictadura de los Tinoco. Un grupo de hombres disfrazados de policías al mando de Rogelio Fernández Bueno, un gigante de la historia costarricense, abordaron en la estación 5 el ferrocarril para ir a protagonizar lo que se conoció como la batalla de Río Grande, que fue precisamente el inicio del fin de la dictadura. En 1948, tropas del ejército nicaragüense, enviadas por Somoza, tomaron las plantas hidroeléctricas de Belén. Y ahí un grupo de funcionarios, algunos belemitas, idearon sabotear las plantas para contribuir a votar al gobierno de entonces. El plan fracasó, algunos fueron capturados y sentenciados a muerte, obligados a cavar su propia tumba, donde iban a ser enterrados después de ser fusilados. Al principio de la década del 60, un grupo de jóvenes belemitas, agricultores, campesinos aún, y algunos otros vecinos, iniciaron la lucha en contra de Químicas Horto de Costa Rica, que fueron capaces incluso de penetrar
a través de inteligencia que hicieron, lograron convencer a empleados para que les pasara información y fueron capaces incluso de colocar una bomba, un artefacto explosivo. ¿Verdad? Años 80. Estábamos en el mundo en la primera gran crisis petrolera que conoció la humanidad. Costa Rica, por supuesto, con una economía muy dañada, y para rematar las cosas, a nuestro presidente se le ocurre la valentía de darle 24 horas a los funcionarios del Fondo Monetario Internacional para que abandonaran el país. Claro, un acto valiente, una gran gallardía que nos costó carísimo. No entro tampoco a analizarlo. Yo creo, no voté por aquel presidente, pero si fuera hoy, votaría solo por ese acto. Histórico. Fue la primera vez que fue expulsado un funcionario del Fondo Monetario de algún país. Y fuimos nosotros. Bueno, 125 personas desempleadas, la mayoría belemita, y muchas mujeres invadieron la finca que fue conocida después como la finca Las Malvinas. Acto seguido invadieron la finca del Consejo Nacional de Producción, donde está ahora el proyecto GOL. Y ese grupo, más allá de los resultados históricos que vale la pena analizar en algún momento, escribieron la página de acción política más brillante que ha tenido esta comunidad. Así es como un pueblo construye su identidad cultural. Pero esta no se sostiene si las personas que lo conforman no están dispuestas a recordar y a mantener los acontecimientos frescos e interpretados, porque a partir de ahí es que se construye sólidamente el futuro de una comunidad. Dos grandes procesos socioeconómicos más se han generado en Belén en las últimas décadas. Uno que va de salida, al que se le llamó globalización, y por ella se instalaron empresas del área tecnológica y de servicios, una de las más grandes del mundo. Bueno, la más grande del mundo en aquel momento. Y el otro proceso es en el que estamos actualmente. Estamos en el centro de ese proceso, que es un proceso urbanístico acelerado y agresivo. Y todos esos procesos que nos han afectado como consecuencia de nuestra ubicación geopolítica, todos han contribuido de alguna manera a la transformación social, económica, política y ambiental de los belemitas de origen. Y en cada uno de esos procesos han actuado poderes fácticos que influyen en las decisiones institucionales de la municipalidad. De ahí la necesidad de partidos políticos robustos. Como agradecimiento, les ofrezco una idea, con el objetivo de que este reconocimiento que nosotros agradecemos en el alma no pase a ser más que una anécdota, solo útil y recordado por nosotros los miembros de la familia. Me explico. Jóvenes de un partido político representado por algunos de ustedes hoy aquí, propuso la creación de una biblioteca hace 45 años. La idea era muy revolucionaria para aquel momento. Se dijo que esa institución debería proyectar el conocimiento fuera de las paredes, generando cursos a diferentes sectores del cantón, observando las necesidades de la sociedad para apoyar el crecimiento de la economía local. Biblioescuela le llamaron en aquel entonces a estos jóvenes. Por razones políticas que no vienen al caso, el proyecto se minimizó y solo fue constituida como una biblioteca común, que ha cumplido un papel social importante, sí, pero que pudo ser mucho más beneficiosa y estar mucho más en control de la comunidad belemita. Y hoy la biblioteca justamente
junto con el balneario de Ojo de Agua, son seguramente las instituciones públicas locales más amenazadas que existen. Aquí la propuesta. Agreguen a la biblioteca una visión moderna. Ya no una biblioescuela. Los conceptos han cambiado, la tecnología, los objetivos económicos, la conformación social de la comunidad. Pero sí podría ser, conservando aquello bueno que tiene, convertida en el apoyo material para un centro de investigación en todas las áreas de interés local, proponiendo ideas, generando y divulgando nueva información y utilizando la que generan otras instituciones, información que podría ser libremente utilizada por cualquier persona, empresa o institución, y especialmente por los partidos políticos, para apoyar con esos insumos las propuestas electorales científicamente soportadas y con el mayor consenso local posible. Vendrán nuevas personas, como lo hizo mi familia ya en el lejano 1929. Algunos a aportar y otros a amedrar y a destruir, porque el flujo y reflujo constante de los acontecimientos traen nuevos retos sin parar. Propóngase este reconocimiento para que las acciones de Margarita Mora y tantos y tantas belemitas, muchos incógnitos, a lo largo de sus vidas han sido colocarse con dignidad y con ética frente a los avatares de la historia. Gracias. Bueno, continuando con nuestra orden del día, después de escuchar tan profundo discurso de nuestra historia, incluso para Belén, me motiva, don Luis, a que nosotros podamos agregar ahora en nuestro acuerdo final un tercer punto más, que si los compañeros del Consejo Municipal tendrán a bien apoyar, pues ahí incluiremos esa propuesta, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vemos en el momento de estar votando y vamos a proceder, don Luis, a hacer el cierre formal de este reconocimiento, haciéndole entrega a usted como hijo de doña Margarita y a Ita un humilde pergamino de reconocimiento y unas flores que se las estamos entregando de corazón y para lo cual le pedimos si se pueden acercar. Posteriormente vamos a tener un pequeñito acto cultural que va dirigido también a la memoria de doña Margarita, que sabemos que de allá arriba va a estar muy contenta de verlo. Sí, es más que tiene que hablar. En realidad no es hablar. Sigue pensando.
Se lo merecen. Bueno, no, oficialmente, este Consejo Municipal de Belén brinda formal reconocimiento póstume a Margarita Mora Cervantes por la trayectoria que desarrolló en el Cantón de Belén, marcando huella en lo profesional, en lo comercial, en lo político, y aunque aquí no dice, yo agregaría en lo humano, porque sinceramente dejó huella humana en todo el pueblo de Belén. Entonces, oficialmente le hago entrega del original. Se pasa para la secretaría. Okay. Y Un aplauso para bueno, procedemos a hacer un pequeñito cambio. Vamos a presentar a la joven pianista belemita, ¿verdad? Bianca Durán Ramírez, para que se ponga de pie y la conozcan todos. Bianca es estudiante de los talleres artísticos del Guapinol y nos va a interpretar la canción Solas. Bianca es estudiante del programa de... Perdón, Zeneida, gracias. Es estudiante del programa de formación artística del Guapinol, estudiante avanzada con el profesor Luis Alonso Cabezas, y nos va a interpretar Solas de Jamie Duffy. Adelante.
Bueno, ahora entonces sí, procedemos a cerrar con la lectura del acuerdo que vamos a tomar esta noche, el cual dice de la siguiente manera. Se acuerda ratificar el acto de reconocimiento por parte de este Consejo Municipal a la señora Margarita Mora Cervantes. Segundo, remitir oficial reconocimiento póstumo a su familia, en la persona de su hijo Luis Humberto González Mora y de su hija Margarita González Mora. Y tercero, generar una sesión de trabajo con el señor Luis González para análisis y recomendación del tema, entre comillas, agregar a la biblioteca municipal una visión para llegar a ser un centro de investigación especialmente sobre el desarrollo del Cantón de Belén, para lo cual se estaría remitiendo a la Secretaría de este Consejo Municipal su coordinación. Agregaría un cuarto de agradecerle a la Asociación Cultural El Guapinol la presentación artística. Y Biblioteca Municipal Fabián Dobles. Perdón, aclararía entonces en la lectura donde dije Biblioteca Municipal Fabián Dobles. Y el cuarto punto, claro que sí, agregar a la joven Bianca y especialmente a ella y a su asociación del Guapinol, el que nos permitiera hoy disfrutar de su don musical y que le llegue a doña Margarita hasta el cielo. Por lo tanto, se somete a votación y se aprueba por unanimidad. En este caso.